Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para embarcarnos juntos en una nueva aventura. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un título que ya de por sí nos promete emociones fuertes: Hande y Kerem, el inicio de una nueva y emocionante aventura. Uf, solo con leerlo se siente esa chispa, ¿verdad? Es como si nos invitaran a un mundo desconocido, lleno de posibilidades y con dos protagonistas que, estoy segura, nos van a conquistar. Así que si te gustan los giros inesperados, las conexiones profundas y las historias que te atrapan desde el primer segundo, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de lleno a desgranar esta promesa de aventura, quiero haceros una petición muy especial, una que nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que tanto nos gusta compartir con vosotros. Si aún no lo habéis hecho, dadle a ese botón rojo que dice suscribirse, es gratis y os convierte en parte de esta increíble comunidad. Y no os olvidéis de activar la campanita para que os avise cada vez que subamos un vídeo nuevo, así no os perdéis nada de lo que preparamos con tanto cariño. Ahora sí, vamos a lo que nos trae por aquí. Hande y Kerem, inicio de una nueva y emocionante aventura. ¿Qué nos puede sugerir un título así? Lo primero que se me viene a la mente es la idea de un comienzo, un punto de partida. No estamos ante una historia ya establecida, sino ante el germen de algo grande, de algo que está a punto de despegar. Y cuando pensamos en Hande y Kerem, es inevitable que se nos vengan a la cabeza un sinfín de posibilidades. ¿Son amigos de la infancia que deciden emprender juntos un viaje? ¿Son dos extraños que se cruzan en un momento crucial de sus vidas, y ese encuentro marca el inicio de algo totalmente nuevo? Quizás son personajes de ficción, creados para una novela, una serie o una película, ¿y este título nos presenta su origen? La belleza de un título como este es precisamente su capacidad para evocar imágenes y expectativas en nuestra mente. Imaginemos por un momento a Hande. ¿Cómo es ella? Podría ser una mujer audaz, intrépida, con una curiosidad insaciable por el mundo. Quizás tiene un espíritu libre que no teme salirse de los caminos trillados. O tal vez es más reservada, pero con una fuerza interior que la impulsa a superar cualquier obstáculo. ¿Y Kerem? ¿Quién es Kerem? Podría ser su contrapunto, alguien más analítico y precavido, que equilibra la impulsividad de Hande. O quizás comparte su misma pasión por lo desconocido, creando una sinergia explosiva cuando unen fuerzas. La combinación de estos dos nombres, Hande y Kerem, sugiere una dualidad, una dinámica que puede ser tanto complementaria como desafiante, y eso es justo lo que hace que una aventura sea emocionante, ¿no creéis? El inicio de una nueva y emocionante aventura nos habla de algo que está por descubrirse. No es el clímax, no es el desenlace, es el momento en que las piezas empiezan a moverse, el momento en que el destino, o quizás ellos mismos, trazan el camino hacia lo desconocido. Podríamos estar hablando de un viaje físico, un recorrido por lugares exóticos y desconocidos, enfrentando peligros y descubriendo maravillas. O podría ser una aventura metafórica, un viaje interior de autodescubrimiento, donde Hande y Kerem se enfrentan a sus propios miedos, sus limitaciones y sus sueños más profundos. Pensemos en las posibilidades. Si fuera un viaje físico, ¿qué tipo de aventura podría ser? Quizás una búsqueda de un tesoro perdido, que los lleva a través de selvas impenetrables o desiertos olvidados. Podría ser una misión para salvar algo o a alguien, que requiere valentía, ingenio y una gran dosis de cooperación entre Hande y Kerem. O quizás es simplemente un deseo de escapar de la rutina, de encontrar algo más en la vida, y ese impulso los lleva a cruzar fronteras, a conocer nuevas culturas, a vivir experiencias que los transformarán para siempre. Y si nos inclinamos por una aventura metafórica, las puertas se abren aún más. Podríamos estar ante el inicio de una relación amorosa, donde Hande y Kerem, quizás inesperadamente, se enamoran y deciden construir un futuro juntos, enfrentando los desafíos que conlleva una relación profunda y significativa. O podría ser el inicio de una amistad inquebrantable forjada en la adversidad, donde ambos se apoyan mutuamente para superar momentos difíciles y alcanzar sus metas. También podríamos estar ante el nacimiento de una colaboración profesional, donde sus talentos se unen para crear algo innovador, algo que cambie su mundo o el de otros. Lo que hace que un título como este sea tan cautivador es la promesa de lo que está por venir. Nos invita a imaginar, a especular, a emocionarnos con la idea de que algo grande está a punto de suceder. Nos hace pensar en los desafíos que Hande y Kerem tendrán que enfrentar, en los obstáculos que deberán superar,
y en cómo su relación se desarrollará a lo largo de este camino. ¿Se unirán sus fuerzas o surgirán conflictos? ¿Cómo se adaptarán a las nuevas situaciones? ¿Descubrirán facetas de sí mismos que desconocían hasta ahora? La palabra emocionante en el título es clave. No es solo una aventura, es una aventura que despierta los sentidos, que acelera el pulso, que nos mantiene al borde del asiento. Esto implica que habrá momentos de tensión, de suspense, de acción, pero también momentos de alegría, de descubrimiento, de conexión humana. Es la mezcla perfecta de lo predecible y lo inesperado lo que hace que una historia sea verdaderamente inolvidable. Consideremos la narrativa que podría desplegarse. Podríamos empezar con Ande sintiéndose un poco perdida, buscando un propósito en su vida. Quizás está en un momento de transición, sintiendo que necesita un cambio radical. Por otro lado, Kerem podría estar ya inmerso en una búsqueda personal, o quizás está lidiando con un problema que solo Ande, con su perspectiva única, puede ayudar a resolver. El encuentro inicial entre ellos podría ser fortuito, un cruce de caminos en un momento clave, o podría ser planeado, un primer paso deliberado hacia un objetivo compartido. Las primeras interacciones entre Ande y Kerem serían cruciales. Mostrarían sus personalidades, sus fortalezas y debilidades, y cómo reaccionan ante la presencia del otro. ¿Habrá una chispa instantánea, una conexión inexplicable? ¿O empezarán con recelo, con desconfianza, para luego ir construyendo un vínculo a medida que enfrentan los desafíos juntos? La química entre los personajes es fundamental en cualquier historia, y en una aventura, donde la dependencia mutua a menudo se vuelve necesaria, esta química puede ser el motor que impulsa la narrativa. Los escenarios también jugarían un papel importante. Una aventura emocionante puede ocurrir en cualquier lugar. Podríamos transportarnos a bulliciosas ciudades con secretos ocultos, a parajes naturales impresionantes y salvajes, o a lugares completamente inventados con reglas propias. La ambientación debe complementar la naturaleza de la aventura, añadiendo capas de complejidad y atmósfera a la historia. La trama en sí podría tener varios puntos de inflexión. Quizás un evento inesperado los obliga a unirse, a dejar de lado sus diferencias y a confiar el uno en el otro. Podría haber un momento de gran peligro donde uno salva al otro, fortaleciendo su vínculo. También podrían surgir malentendidos, traiciones o desafíos externos que pongan a prueba su determinación y su relación. La clave está en mantener al espectador o lector enganchado, siempre preguntándose qué pasará a continuación. Y en el corazón de esta aventura, estarían los valores que Ande y Kerem encarnan o descubren. Podría ser la valentía frente a la adversidad, la importancia de la amistad y la lealtad, la perseverancia ante los obstáculos, o el descubrimiento del amor en los lugares más insospechados. Estos valores, transmitidos a través de sus acciones y decisiones, son los que hacen que una historia resuene con nosotros a un nivel más profundo. El título, El inicio de una nueva y emocionante aventura, nos da permiso para soñar. Nos invita a imaginar un mundo donde la posibilidad de lo extraordinario está a la vuelta de la esquina. Nos anima a creer en la fuerza de las conexiones humanas y en el poder transformador de las experiencias. Ande y Kerem, como figuras centrales de esta narrativa, se convierten en nuestros guías en este viaje y nosotros, como espectadores, nos convertimos en cómplices de su aventura. Podríamos estar ante el nacimiento de un dúo icónico, de esos que quedan grabados en nuestra memoria por su carisma, su valentía y la forma en que se complementan. Pensemos en otras parejas literarias o cinematográficas que han capturado nuestra imaginación, y es posible que Ande y Kerem estén destinados a unirse a esa lista. Su aventura no es solo un evento, es un proceso de crecimiento, de aprendizaje y de transformación. En resumen, Ande y Kerem, el inicio de una nueva y emocionante aventura, es una puerta abierta a un universo de posibilidades. Es la promesa de personajes interesantes, de una trama llena de giros, de escenarios cautivadores y, lo más importante, de una experiencia que nos tocará el corazón. Es el momento de decir adiós a lo ordinario y de abrazar lo extraordinario, de seguir a Ande y Kerem en el viaje que cambiará sus vidas. Y hasta aquí, amigos míos, nuestro viaje de hoy por las profundidades de este intrigante título. Espero que hayáis disfrutado de esta exploración tanto como yo. Hemos desgranado las posibles capas, hemos imaginado escenarios, hemos sentido la expectación que evoca un título tan prometedor. Hemos hablado de la importancia de los inicios, de la dualidad de los personajes, de la fuerza de las conexiones y de la magia de lo inesperado.
Hemos visualizado a Ande y Kerem como protagonistas de historias épicas, de viajes que marcan un antes y un después, de descubrimientos que cambian la vida. Ha sido un placer compartir esta reflexión con vosotros. Vuestro apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido de calidad, a buscar esas historias que nos hacen soñar y a compartirlas con una comunidad tan maravillosa como la vuestra. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, por vuestro tiempo, vuestra atención y vuestro cariño. Ahora, me encantaría saber qué pensáis vosotros. ¿Qué tipo de aventura imagináis para Ande y Kerem? ¿Qué cualidades creéis que deberían tener estos personajes para que su historia sea inolvidable? Dejadme vuestras ideas, vuestras especulaciones y vuestras esperanzas en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y estoy deseando ver qué se os ocurre. Y antes de iros, no os olvidéis de esos pequeños gestos que significan mucho para nosotros y que ayudan a que este canal siga creciendo. Si este vídeo os ha parecido interesante, entretenido o simplemente os ha sacado una sonrisa, por favor, regaladnos un buen like. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares o con cualquiera que creáis que pueda disfrutar de esta conversación sobre historias y aventuras. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. Clicad en ese botón rojo y activad la campanita para uniros a nuestra familia y no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguro nos espera otra emocionante aventura. Hasta la próxima.